Bueno, lo escuchábamos a Culfas, muy optimista, por cierto, de lo que está sucediendo con el sector productivo, con la industria en nuestro país. Le vamos a preguntar qué opina a Walter Carvalho, que es el gerente de la usina, a quien tenemos en línea. Walter, buen día. Claudia Durán lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Claudia? Buen día a la audiencia. Bueno, acá estamos. ¿Qué opina de lo optimista que es el gobierno y especialmente el ministro de Desarrollo Productivo con lo que está sucediendo en nuestro país? Bien, optimismo, esperemos que sea un optimismo futuro porque actualmente la situación está complicada para bastantes sectores de la economía. El sector industrial es uno de los que viene recuperándose, eso lo demuestran algunos números, pero parte de una base muy deteriorada. La pandemia el año pasado y parte de este ha deteriorado el entramado productivo en forma importante, y llegar a valores pre-pandemia va a llevar un esfuerzo tanto del Estado, del sector gobierno, pero principalmente del sector privado muy importante para llegar a esos niveles. Evidentemente todas las medidas que apoyan al sector productivo, bienvenidas sean, porque es algo que venimos reclamando desde la Unión Comercial e Industrial. Las medidas de apoyo y de apuntalamiento a las distintas actividades es algo que es fundamental, es una materia pendiente, y ahí escuchaba atentamente al ministro reconociendo que ha sido insuficiente el apoyo que ha habido en el apuntalamiento de las actividades. Esperemos que tenga un buen impacto, que es lo que necesitan los sectores de la economía. Hace algunas semanas atrás se mostraron como algunas rispideces entre el gobierno nacional y la Unión Industrial, porque en ese momento Funes de Rioja había dicho que, recordemos, estaban analizando la posibilidad de sancionar a los empleados que se resistieran a la vacunación, y eso generó algún tipo de tensión. ¿Se ha mejorado la relación? Al menos ustedes tienen conocimiento de esto en los últimos días. En su momento la Unión Comercial e Industrial fue consultada sobre este tema. Nosotros nos manifestamos que el Estado debe intervenir en esa situación porque es un tema muy personal de cada uno de los individuos. Evidentemente no se le pueden restringir derechos a las personas, y menos en este contexto. Creemos que debe intervenir el Estado para regular esto, pero a la vez entendemos que es necesaria la vacunación. Es necesaria. Desde el año pasado, cuando empezó la pandemia, cuando se empezó el esquema vacunatorio a funcionar de manera regular, nos manifestamos que la única solución para salir de todo este párate era acelerar la vacunación. Y en este momento estamos en ese proceso y apoyamos el esquema vacunatorio, pero creemos que esa regulación la debe dar el Estado, porque es quien tiene injerencia sobre ese tema, que es lo ideal que así suceda, que todos estemos vacunados, que todos accedan a la vacunación, pero en el tema de las decisiones personales de los individuos, ahí tiene que intervenir el Estado a través de mecanismos que inciten a la vacunación, pero creo que la obligación no se puede dar, porque hay leyes que respaldan eso y derechos que están en el medio dando vuelta y que puede traer más problemas. Sin duda. Repetimos, una expresión de deseo es que todos estén vacunados, y es el único camino en este momento para que la actividad y la pandemia, en definitiva, deje de causar los estragos que ya hizo. Sin duda. Bueno, quería llevarlo a esto que ustedes han dado a conocer en las últimas horas, que hacen una reflexión sin duda sobre las elecciones que se vienen, las legislativas, porque ustedes titulan ese comunicado que indica lo siguiente: nuevas elecciones, los mismos candidatos y problemas que siguen sin solución. Haciendo un repaso de lo que ustedes han comunicado en las últimas horas, hablan de justamente que los candidatos están muy preocupados por la campaña, en definitiva, por llamar la atención a la ciudadanía, y que la gestión queda relegada. Es evidente que esto sucede siempre, es lo que siempre se critica, pero en el medio además la pandemia, que ha dejado consecuencias muy fuertes en todos los sectores, porque ustedes hacen reseña de lo que sucede en el turismo, en el petróleo, en la construcción, en el comercio,
digamos, rubros que no se han recuperado, algunos más, menos, pero que no alcanzan ni cerca los niveles prepandemia. Sí, por supuesto, y esto es algo que lo venimos haciendo desde el inicio de la pandemia, durante todo el año pasado, a través de las aperturas de las, responsables de las actividades, de la solicitud o pedido de apoyo al gobierno a actividades críticas, entre las que se destaca el turismo y todas las actividades anexas y demás. La realidad es que llegamos a este punto de las elecciones, ya hay situaciones transversales que afectan a todas las actividades, especialmente siembran un cejo de preocupación bastante importante, como lo es la inflación, que viene a niveles muy elevados, pero estudios respaldan el hecho de que hay inflación contenida en muchas variables de la economía, las tarifas que están planchadas, y bueno, hoy justamente Claudia hablaba del petróleo. Sí. El haber planchado las tarifas hace menos atractivo el sector a la hora de inversiones. El cepo cambiario que impacta al comercio exterior en general, al comercio en particular. Una de las cuestiones fundamentales del comercio es la importación, ni hablar de la industria. Hay muchos insumos importados que han caído en la posibilidad de adquirirlos justamente por las condiciones cambiarias y demás. Todas estas cuestiones transversales han quedado relegados en las propuestas que vemos. Sí. Hay un esfuerzo muy grande que, como decís, Claudia, sucede en todas las elecciones, pero particularmente en esta venimos a una situación complicadísima por la pandemia. Yo creo que se debería hacer un esfuerzo adicional por sembrar una esperanza hacia futuro sobre propuestas concretas que ayuden a revertir esta situación que de seguir sin tener un panorama claro, yo creo que se va a agravar justamente por lo que acabamos de describir. Variables que están contenidas, variables que entre ellas el gasto público que se sigue incrementando, y eso va directo a la inflación, y el aparato productivo que no reacciona como debe para que eso no suceda. Es una situación que a la UCIN le preocupa, se ha manifestado en varias oportunidades en este sentido, y llegamos a las elecciones y seguimos en una situación que no ha cambiado mucho. ¿Qué entienden ustedes, Walter? Que la gente está como mira para otro lado, que no es un tema central para la vida de los mendocinos y mendocinas las elecciones. Y hay estudios que son totalmente públicos y que están encarados por diversos partidos políticos que han indicado que la anulación del voto o el voto en blanco es algo que se viene incrementando, y eso tiene una lectura atrás muy preocupante. Es el descreimiento o la falta de interés por estas elecciones al no recibir nada concreto de las propuestas. Yo creo que viene por ahí. La gente está muy preocupada por la situación diaria, la situación del día a día, y creo que estas elecciones deberían ser el punto de inflexión para un cambio rotundo en la marcha de la economía, pero eso se puede lograr a través de propuestas concretas y sobre todo que sean creíbles, que eso es algo que tienen que respaldar las propuestas que se puedan hacer y que aún no llegan. ¿Y ustedes desde el sector empresarial e industrial creen en estas elecciones? ¿Qué opinión tienen, digo, sus pares? Y hay un cierto escepticismo. Obviamente que hace un par de semanas nos hicieron una pregunta sobre la injerencia que se está teniendo en la intromisión del empresariado en la conformación de listas. Y eso es un fenómeno que tiene su explicación, o al menos entendemos que es así. No se encuentran las respuestas en la gente que se dedica a la política, y si esos lugares no son ocupados por la gente correcta, lo van a ocupar otras personas. Y es en respuesta a eso, a no encontrar respuesta en la gente que tiene que hacer política, la gente que tiene que dar soluciones. Y si el empresario no encuentra soluciones,
que el empresario, su actividad principal es generar riqueza, generar empleo de calidad y demás. Si no ve que reacciona la economía y demás con la gente que está atrás del poder, obviamente que va a buscar ese poder. Tomar, claro, cartas en el asunto y decir, bueno, si no está la capacidad como para hacer funcionar el país, acá estamos a disposición para hacerlo. Walter, hay muchas opiniones detrás, pero creemos que esa situación se ha dado principalmente por el motivo que acabo de expresar. Claro, tal cual. Walter, le mandamos un abrazo grande a usted. Ojalá llegue finalmente esta recuperación que queremos todos. Y bueno, gracias por darnos estos minutos para entender un poquito más esto que ustedes pronunciaban en las últimas horas. Gracias a ustedes y como siempre, la oficina a disposición para lo que necesiten. Acá estamos para eso. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Walter Carvalho, gerente de la UCIM, hablando de esta situación que se da frente a las elecciones, ¿no? Ellos dicen hay distintas variables que están pisadas, que pueden reaccionar después de las elecciones y al mismo tiempo políticos ocupándose de la campaña y no de la gestión.